Hola, ¿cómo están? Yo muy agradecido con el Señor por esta bendición y oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy iniciamos el estudio de un libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar el estudio, del libro de Proverbios. El libro de Proverbios forma parte de lo que en el Antiguo Testamento se llaman los libros poéticos, que empiezan con Job, después Salmos, el mismo libro de Proverbios que mencionamos, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Es poesía judía, es sabiduría de parte de Dios para nosotros. Y este libro de Proverbios, los comentaristas nos dicen que fue escrito pensando en los jóvenes, en aquellos jóvenes que en un futuro, jóvenes judíos que en un futuro serían líderes en su nación, líderes en su comunidad, líderes en su hogar. Y creo que esta actitud nosotros la deberíamos tomar también. Necesitamos estudiar la Biblia, enseñar la palabra de Dios y que de esa manera nuestros jóvenes puedan ser buenos líderes. Vemos en este momento cómo hay una escasez de buen liderazgo en todos los ámbitos. Lo vemos en la política de la mayoría de los países, lo vemos en los hogares, cómo hay tantos hogares que carecen de liderazgo, que no saben hacia dónde llevar a su familia, que no tienen ninguna meta, ningún propósito. Entonces, por eso considero que es importante estudiar la Biblia y estudiar el libro de Proverbios. Podríamos decir que Proverbios es el libro de sabiduría para la vida. Y pensando en eso, pensando en que vamos a aprender, vamos a pensar también en poner en práctica lo que aprendamos. Vamos a leer en esta ocasión, para iniciar, el libro de Proverbios, capítulo 1, de los versículos 1 al 7, donde veremos el nombre del libro, el autor, el propósito del libro y el tema principal de este libro de Proverbios. Antes de hacer esta lectura, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra y que ponga en nuestro corazón el deseo de llevarla a la práctica. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra y ahora, Señor, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos des entendimiento, que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros y en nuestro corazón existe el deseo de ponerlo en práctica. Te lo rogamos, Señor, dándote gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Libro de Proverbios, capítulo 1, de los versículos 1 al 7, dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Decíamos en el primer versículo, nos da el nombre del libro. Dice los proverbios. Ahora, los proverbios son dichos cortos, ¿verdad? Frases cortas que a veces son comparación, que a veces son como alegorías, donde se nos hace ver algo que vemos en la naturaleza o algo que se puede comparar para aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar mucho de esto que también el Señor Jesucristo usó en su enseñanza. Vamos a ver también que aquí este libro, el autor es Salomón. Él dice, hijo de David y rey de Israel. Vemos aquí que el momento en que él escribe estos proverbios y recolecciona algunos otros proverbios que son añadidos aquí también, bajo su dirección, él lo hace, Salomón. Vemos cómo al leer los libros de Samuel, los libros de Reyes y de Crónicas, cómo David empieza el reino y crece,
¿verdad? Y luego cuando su hijo Salomón queda como rey, el reino crece aún más. Y podemos decir que tanto David como Salomón empezaron bien en su relación con Dios, en su ministerio delante de Dios, pero ya al final, o en la madurez, o casi al final de su vida, cometieron errores, ¿verdad? Cometieron pecado, que eso trajo consecuencias sobre sus vidas personales, sus vidas familiares, e inclusive sobre la vida de la nación de Israel. ¿Qué podemos aprender de esto? Aun cuando este es un libro de sabiduría, escrito por el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, algo que podemos aprender es que necesitamos estar siempre cerca de Dios. Que no importa que creamos que ya somos cristianos maduros, que tenemos ya mucho tiempo en el Evangelio, o que pensemos, bueno, yo soy nuevo, apenas tengo poco tiempo de haber entregado mi vida a Cristo. La idea es siempre permanecer alerta, siempre estar en oración para no caer en pecado y para estar siempre siendo como testimonio y luz del Señor Jesucristo a aquellos que no conocen. Decíamos, David cometió pecado y falló al final prácticamente de su vida. Salomón, de la misma manera. Entonces, al entrar al estudio de este libro, tomemos también ese ejemplo de Salomón y veamos este libro, decíamos, de los versículos 2 al 6, vemos el propósito, el para qué fue escrito este libro. Decíamos que fue escrito teniendo a los jóvenes en mente, aquellos que iban a ser los futuros líderes en su nación, en su comunidad y en sus hogares. Entonces dice el versículo 2, que este libro, ¿verdad? Fue escrito por Salomón, ya lo mencionamos, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ahora, la sabiduría, la palabra podemos pensar que es la habilidad o la capacidad de poner en práctica el conocimiento de manera correcta. Poner en práctica el conocimiento de manera correcta. Esto no es nada más saber las cosas y tenerlas aquí, sino ponerlas en práctica para que sean de beneficio para uno mismo y para aquellos que nos rodean. Dice que esto va junto con la doctrina o la enseñanza o la instrucción. Y esta palabra en otras partes de la Biblia se traduce también como disciplina o como reprensión. Entonces la idea es que en la palabra de Dios necesitamos disciplina. La disciplina otra vez de no solamente saber las cosas, sino llevarlas a la práctica y que sean de bendición y de beneficio para uno y para los que nos rodean. Eso lo vamos a obtener al estudiar la palabra y obviamente, como menciona aquí, ponerla en práctica. En ese mismo versículo, la última parte dice que es para conocer razones prudentes. Y aquí nos da la idea otra vez de no tomar decisiones impulsivas, sino razonar, meditar, considerar con prudencia. ¿Qué va a suceder si yo hago esto? ¿Qué va a suceder si no lo hago? ¿Qué va a suceder si reacciono de tal o cual manera? ¿Qué va a pasar si yo me voy por este camino en lugar de irme por este otro camino? Considerar, no solamente ver el aquí y el ahora, sino ver el futuro en el sentido de cuáles serían las consecuencias de nuestras palabras, de nuestras reacciones y de nuestros hechos, ¿verdad? Entonces continúa aquí Salomón diciendo que al estudiar la palabra de Dios es para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Aquí la palabra o la frase de recibir el consejo de prudencia está muy unido a lo que decíamos antes. Por la palabra de Dios vamos a escuchar, al estudiar la palabra de Dios, al escuchar al predicador, al meditar en su palabra, vamos a escuchar la voz de Dios como un consejo de prudencia. Analizando otra vez, ¿qué sucede si yo hago esto? ¿Qué sucede si yo hago aquello? Por ejemplo, pensando ahorita, vienen a mi mente jóvenes que tomaron decisiones, se les habló, se les dijo respecto a noviazgo, no hicieron caso, avanzaron con el noviazgo y algo que sucedió en algunos casos, no en todos, es que
ese noviazgo llevó al embarazo de la muchacha y a veces a un matrimonio que empezó mal y continuó mal y sigue mal. ¿Por qué? Porque no escucharon el consejo de prudencia. Ahora imagínense a un líder en su hogar que no escucha consejos de prudencia. Imagínense a un líder en la sociedad que no piensa en las consecuencias de sus actos. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros no solamente la sabemos en nuestra mente, sino la aplicamos correctamente, vamos a escuchar consejos de prudencia y en consecuencia actuaremos de esa manera. No actuaremos impulsivamente, sino actuaremos pensando en si va a ser otra vez de beneficio para mí, pero sobre todo de beneficio para los que nos rodean. Ahora la palabra justicia habla de rectitud, habla de hacer lo correcto. Y aquí también es algo muy importante porque vivimos en un mundo donde todo es relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me gusta, pues yo lo hago. No importa si daño a los demás. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, porque a mí me hace sentir bien. Pero la palabra de Dios dice que no debemos hacer lo que nos gusta si va en contra de la palabra de Dios, sino que debemos dejar que la palabra cambie nuestra mente, que la palabra cambie nuestro corazón y que nos ayude a vivir en justicia, que nos ayude a ser justos, que nos ayude a ser rectos, otra vez pensando no nada más en nosotros, sino en aquellos que nos rodean. Y todo eso como consecuencia del estudio de la palabra de Dios, específicamente el libro de Proverbios. Juicio. Podemos nosotros recibir el consejo el consejo de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a tomar decisiones, a juzgar. Otra vez, ¿qué sucede si me voy para allá? ¿Qué sucede si me voy para acá? ¿Qué sucede si cuando me enojo actúo de cierta manera? ¿Qué sucede si aun cuando alguien me dice no hagas esto y me pone a pensar y yo digo, yo como quiera lo voy a hacer? Estoy juzgando mal. No se trata de juzgar a las personas, sino se trata de juzgar las situaciones, las circunstancias y tener discernimiento. No solamente para distinguir entre lo bueno y lo malo, sino para distinguir entre lo bueno y lo mejor, y para distinguir entre lo mejor y lo excelente. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos juicio, que tengamos discernimiento, que podamos escoger con sabiduría un camino, una decisión, las palabras correctas, la actitud correcta, una vez más, para hacer de bendición a aquellos que nos rodean. Equidad es la siguiente palabra. Y aquí la palabra equidad podemos pensar en imparcialidad. Alguien que ve a las personas de la misma manera. Ciertamente, de manera humana, natural, podemos decir, quizá hay algunas personas que signifiquen más que para nosotros por la relación que tenemos. Pues es la familia, es mi esposa, son mis hijos. Pero hablando de cristianismo y hablando de cómo tratar a las personas, no debemos tratar mejor a aquel que nos puede traer un beneficio y tratar mal a aquel que no nos puede ayudar en nada. Debemos tener equidad con todas las personas. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol para justos y para injustos. Entonces nosotros debemos tratar de tener equidad en nuestra vida, en nuestra relación con con las personas. Y aquí también, ¿verdad? Algo que a veces se da en los hogares es lo que llaman los hijos consentidos, que lo vemos en la Biblia, como hubo padres que prefirieron a un hijo sobre otro, y eso trajo consecuencias. Entonces, igual en nuestra familia no debemos tener un hijo preferido o una hija que sea preferida. Si tú eres líder en la iglesia, no debes tener un grupo preferido o unos hermanos preferidos o una familia preferida, sino tener equidad. Y esto viene con el estudio de la palabra del Señor. Dice también que este libro de Proverbios, en el siguiente versículo, el 4, dice, es para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura.
dice que nos dará, bueno, a los jóvenes, bueno, yo también todavía estoy joven, dará sagacidad a los simples. Los simples son aquellos que no son tan sabios, que a veces son muy ingenuos, que a veces se arriesgan imprudentemente pensando, no me va a pasar nada. Dice la Biblia, ¿tomará el hombre fuego en su seno y no se quemará? Pues sí, no podemos enfrentarnos o exponernos en situaciones donde podemos caer en pecado y ser simples, sino debemos ser sagaces, debemos ser astutos, debemos estar alertas a cómo está la situación, ¿verdad? Hace algún tiempo hubo una situación en la cual pues el hermano todavía joven, pero ya casado, empezó a aconsejar a una hermana que estaba en problemas y él empezó a sentir algo por ella. Primero era dolor, tristeza, pero luego empezó a sentir otras cosas por ella. Y a los que estaban afuera veían, oye, eso no está bien, necesitas tener cuidado. Y algo que yo escuché que trataba de poner en práctica, nunca dar consejería bíblica a una mujer sola. Siempre debe estar mi esposa acompañándome o estar el esposo de la hermana o tratar de que sea en público, principalmente en el templo. Que no se dé esa situación de, pues no pasa nada, el pastor es un hombre muy íntegro, muy entregado y la hermana pues está buscando consejería, simpleza, el no ver el peligro de lo que podría ocurrir. Y aun cuando a veces pareciera eso, que no hay peligro en una situación, no debemos ser simples, sino debemos ser sagaces. ¿Cómo se obtiene eso? Mediante el estudio de la palabra de Dios. Dice también que el estudio del libro de Proverbios le dará a los jóvenes inteligencia y cordura. Ahora, la inteligencia también tiene que ver con dónde encontrar el conocimiento. Por ejemplo, a veces yo como pastor les digo a los jóvenes, lean la Biblia. Y a veces descubro que muchos no leen la Biblia, sino leen otras cosas. Y entonces van a encontrar ahí sagacidad, van a encontrar el conocimiento que los acerque a Dios, van a encontrar algo que sea útil en su vida espiritual. Inteligencia tiene que ver también con dónde buscar y dónde encontrar el conocimiento, para que de esa manera uno pueda crecer, madurar y, como era el propósito de este libro, ser un buen líder en tu nación, en tu comunidad, en tu hogar. Y pues también en las iglesias necesitamos líderes que sean inteligentes, que sean sagaces, que sean sabios, que sean disciplinados, que sean responsables. Y continúa este versículo ahí, dice que también va a dar cordura. La palabra cordura nos da la idea de alguien sobrio, otra vez alguien que piensa las cosas, alguien que no se deja llevar por sus emociones, que no se ofende tan fácilmente, que no se emociona tan fácilmente, que no se enoja tan fácilmente o se deprime porque algo malo le sucedió. La vida, hermanos, es difícil. Los jóvenes van a enfrentar muchas dificultades y yo creo que mucho lo hemos experimentado. Por ejemplo, en el caso personal de mi esposa y el mío, cuando nos casamos en julio, en octubre de ese mismo año mi papá falleció. Después mi esposa se embaraza y al nacer el bebé fallece al poco tiempo. Tiempo después a mi esposa le da cáncer y fue una lucha muy, muy difícil. Después fallece mi suegro, el papá de mi esposa. Después yo tengo un accidente y se me desprende la retina de mi ojo derecho y tiempo después se me desprende la retina del otro ojo. Y de hecho en este momento veo muy poco, mi vista está muy pequeña, no veo mucho. Esos son problemas y a veces nos suceden cosas y a veces nos suceden cosas que a veces los hermanos actúan, a veces también impulsivamente, que pensamos que nos ofenden y nos deprimimos y nos vamos para abajo. Y no, yo ya no voy a la iglesia, y no, yo me siento mal, y no, y tantas cosas.
Pero la cordura es que en tu mente y en tu corazón tú sepas a quién has creído, que tú permanezcas fiel, firme, estable y que no actúes en base a tus emociones. Las emociones son buenas, pero no debe ser algo que nos debe guiar. Lo que nos debe guiar es la palabra de Dios, nuestra fe, nuestra confianza en que el Señor tiene todo en sus manos y que sí, a veces nos van a pasar cosas malas, pero el aquí y el ahora no es todo. Si alguien llegara a vivir 100 años, no es mucho comparado con la eternidad que vamos a pasar con Dios. Entonces, cordura significa eso, pensar sobriamente, no dejarte llevar por las emociones. El siguiente versículo, ¿verdad? El versículo 5, dice aquí Salomón, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Decíamos, este libro estaba pensado para los jóvenes, a los que quizá no tenían mucha experiencia o mucho conocimiento, inclusive cierta inmadurez emocional o de conocimiento. Pero aquí dice, oirá el sabio. Y aquí la idea también entra la humildad. El hecho de pensar, bueno, yo tengo 15, 20, 30 años en la iglesia, yo ya lo sé todo. Y ahí viene este jovencito, ¿qué me va a enseñar este jovencito? O viene este hermano que acaba de salir del seminario y ¿qué me va a enseñar a mí que yo tengo tanta experiencia? Dice, oirá el sabio, oirá el sabio. Estos tendrán un corazón y unos oídos prestos para escuchar. Y a veces uno ve al hermano pastor o ve al predicador y dice, va a predicar ese hermano. Pero el mensajero no es lo importante es el mensaje. El mensaje es la palabra de Dios. Entonces aquí también, si tú ya tienes tiempo en el Evangelio, si tú dices, bueno, pues si yo ya no estoy tan joven, pero dice, oirá el sabio, y también invita a aquellos que ya tenemos tiempo, y dice que aumentará el saber. Seremos más sabios, seremos más disciplinados, seremos más responsables, seremos más cuerdos, seremos mejores delante de Dios, ¿verdad? Dice también, el entendido escuchará y adquirirá consejo. No hay una edad donde digamos, ya me sé todo. No hay una edad donde uno pueda decir, bueno, ya, ¿para qué estudio? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué escucho sermones? ¿Para qué escucho al pastor? Necesitamos tener esta humildad y esta apertura, si le podemos llamar así, de decir, puedo aprender cosas, puedo escuchar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es como un tesoro, que lo abres y sacas, y sacas, y sacas, y sacas, y nunca se termina ese tesoro. Entonces, aquí está el propósito del libro, para darnos todo esto, para los que apenas están iniciando y para los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, en las iglesias, en la obra del Señor. Dice el siguiente versículo que también sirve para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Para que podamos entender la palabra de Dios. Yo he visto y he escuchado a personas que les pregunto, oye, ¿ya leíste la Biblia? No, es que no la entiendo. Y luego, no, pues como no la entiendo, pues ya no la voy a leer. Y luego, pues ¿cómo vas a crecer en tu vida como cristiano? ¿Cómo vas a ser instrumento útil en las manos del Señor? ¿Qué puedes compartir con otra persona? ¿Qué le puedes enseñar a un nuevo creyente? Entonces la idea aquí es que necesitamos crecer. Dice otra vez este versículo, para entender proverbio y declaración. Si empezamos a leer la Biblia, quizá habrá cosas que digamos, eso no lo entiendo. Pero la idea es seguir leyendo, seguir leyendo, seguir leyendo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos puede guiar y podemos llegar, ya le entendí. Por fin esto entendí y me hace sentido, ¿verdad? Y ahora puedo enseñar esto a otras personas. Dice, palabras de sabios y sus dichos profundos. Hay un pasaje donde Pedro habla de los escritos del apóstol Pablo y dice que son un poco difíciles de entender. Pero sin embargo, Dios los inspiró
Y usó la personalidad de Pedro, usó la personalidad de Pablo, usó la personalidad de David, de Salomón, de Moisés, de tantos hombres para inspirar su palabra. Y sí, quizá habrá cosas que no entendamos al principio, pero si somos fieles, si somos constantes, si somos humildes, si buscamos con disciplina el conocimiento de la palabra del Señor, vamos a ir entendiendo aún más y más y más. Y fíjense qué hermoso es esto, que mientras más sepas, más puedes enseñar. Mientras más humilde seas, más vas a saber y vas a poder ser de bendición para otras personas. Y luego el versículo 7 nos habla del propósito del libro. Ya vimos su título, Proverbios, ya vimos el autor, Salomón, ya vimos su propósito para entender, para recibir, para que Dios nos dé. Y dice el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí empieza también a mostrarnos un poco lo que es el formato del libro, el contraste entre la sabiduría y la necedad, el contraste entre el sabio y el insensato. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Que sepamos más? Sí, pero el principal propósito aquí es que nuestro temor hacia el Señor crezca, que lo veamos como Él es. Para algunos Dios, y a veces lo dicen así, es Diosito. Inclusive algunos escriben Dios con una D minúscula. Pero si alzamos los ojos al cielo, si vemos un amanecer, un atardecer, si contemplamos en la grandeza del cuerpo humano, podemos ver que Dios es grande y maravilloso. Y cuanto más conozcamos, no solamente de Dios, sino cuanto más conozcamos a Dios por medio de una relación personal, más temor tendremos de Él. Ahora, ¿cómo podríamos poner esto en perspectiva del temor? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Cuando Pablo recién entrega su vida al Señor Jesús y empieza a predicar, dice que Él es el último de los apóstoles. Había humildad ahí, sí, ¿verdad? Él como diciendo, pues sí, el Señor llamó a estos porque Él estuvo con ellos y todo, pero me llamó a mí, entonces sí, pues yo soy el último de los apóstoles. Pero entonces el Señor lo usa, lo lleva, lo hace sufrir, lo hace crecer, lo hace madurar, le da humildad, le da cordura, le da sabiduría, le da discernimiento, le da todo lo que Pablo necesitaba. Y casi al final de su vida, cuando Pablo escribe a Timoteo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Temor a Dios. Que mientras más conozcamos de su palabra, mientras más conozcamos a Dios, Él se vaya haciendo grande, 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 grande. Y nosotros, pequeños, pequeños, lo que somos. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, hablando del Señor Jesús, y que yo me haga pequeño. Temor de Dios, la idea de la palabra aplicada a nuestra vida es que veamos a Dios en toda su majestad, que veamos a Dios en todo lo que Él es, todo lo que Él hace por nosotros, y que nos veamos a nosotros mismos, que somos pecadores, y que nuestras obras son solamente trapos de inmundicia delante de Dios. Y lo que dice en la parte final del versículo 7, ¿verdad? Dice, los insensatos, los que les falta sentido común, los que les falta cordura, los que les falta disciplina, los que les falta humildad, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, desde aquí Dios nos empieza a decir que también el libro de Proverbios va a ser un contraste, al menos los primeros 9 capítulos del libro, un contraste entre la sabiduría y la necedad, entre el sabio y el insensato. ¿Cómo te calificarías tú? ¿Cómo querías tú si hubiera una hoja de inscripción para anotarte al libro de los Proverbios? ¿Cómo te anotarías tú? ¿Cuál sería tu propósito? ¿Llegar a ser sabio? ¿O seguir en tu insensatez? ¿Verdad? Dice, los insensatos desprecian la sabiduría, la tienen en menos, no la toman en cuenta, piensan que ellos saben, que ellos pueden, que ellos tienen las capacidades y las habilidades. Entonces,
entremos a esta aventura pensando en eso, que somos nada delante de Dios y que Él es todo. Y que sin embargo, siendo Él todo, siendo Él santo, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y solo un último detalle respecto a la sabiduría. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 30, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe respecto al Señor Jesucristo y hablando de la sabiduría. Nada más un detalle para que terminemos este mensaje con estas palabras. Dice el apóstol Pablo, así, ¿verdad? En este versículo, permítanme, déjenme buscarlo aquí bien, es 1 Corintios capítulo 30, y dice así, el apóstol Pablo dice, pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dice que Dios hizo al Señor Jesucristo sabiduría por nosotros. Y aquí en el libro de Proverbios nos habla de la sabiduría. Vamos a ver más adelante de la sabiduría clamando en las calles. La sabiduría recompensando a aquellos que los buscan. Oremos mutuamente para que el Señor nos ayude a estudiar la palabra, pero a tener sabiduría para aplicarla correctamente, no nada más para saber más, sino para poder ser de bendición a aquellos que nos rodean. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo mensaje.